Este tema pues es un abordaje muy utilizado en base de cráneo, principalmente para acceder a la fosa craneal anterior, fosa craneal media y hacer una pequeña ventana que nos permite acceder a la fosa craneal posterior, principalmente a nivel de la cisterna interpeduncular. Entonces estos son los objetivos que vamos a tener en esta charla: describir esa anatomía en detalle sobre el hueso, el contenido que que vamos a encontrar en la órbita, principalmente en su pared lateral, las indicaciones que van a ser tumorales y vasculares, y este último objetivo que se va a posponer para la siguiente charla. Entonces, para empezar, como introducción, haciendo una fórmula matemática, podemos establecer que este abordaje órbito-cigomático es más que una extensión de un abordaje terional, o sea, ese abordaje donde se concentran los cuatro huesos, el frontal, la ala mayor de las esfenoides, y el cigoma, el cigomático y el parietal. Entonces, estas, esta va a ser una extensión de esa craneotomía que va a comprometer el techo de la órbita, la pared lateral de la órbita y el cigoma. Ya hay algunos autores que, según los autores, va a permitir el retiro o no del arco del cigomático, que es una extensión del hueso temporal. El objetivo de este abordaje, entonces, nos amplía una exposición, permite mayor visualización que con el abordaje terional, con el fin de disminuir la retracción, porque esto nos permite acceder o mirar con gran detalle el lóbulo frontal, su giro frontal medio, inferior y la totalidad casi del lóbulo temporal. Y entonces al abrir la cisterna de Silvio permite una mayor exposición y evitar la retracción de los lóbulos con la posterior congestión venosa, con la posterior coagulación de vasos que a veces por la presión constante de una separación se produce. Y pues no todo es perfecto. Esto tiene una complicación principalmente a nivel cosmético, principalmente las asimetrías de las órbitas. Entonces, por eso su uso debe ser muy bien indicado para sopesar este riesgo. Hay otros autores que informan que el riesgo del tiempo quirúrgico también es elevado. Entonces, aquí tenemos la unidad orbitocigomática, que va a consistir, entonces aquí se ve en esta imagen mucho más clara. Este sería en una pieza y este serían dos piezas. Aquí observamos en para entender con más facilidad la unidad orbitocigomática. La craneotomía terional, y aquí vamos a tener entonces el parte del borde orbitario con su techo, que aquí no lo observamos, pared lateral, el cigoma y parte del arco cigomático. Aquí en este corte de adelante, entonces vamos a ver ese techo con su respectivo corte a nivel del techo y también a nivel de la pared lateral. Aquí observamos que este va a ser la conformación del hueso cigomático que conforma la pared lateral de la órbita y por tanto va a ser, aquí observamos lateral, perdón, medial hacia hueso cigomático, va a ser la fisura orbitaria superior, la cual es de gran importancia. Es un punto bien importante de reparo porque hacia este lugar vamos a dirigir las osteotomías, como se observa en este corte. Bueno, para comenzar, entonces la anatomía ósea, la órbita, va a ser es una cavidad ósea que va a tener cuatro paredes: una pared eh, superior, una inferior, una media, una lateral.
Más está conformado por 7 huesos, como se observa en la diapositiva. Tiene una distribución cónica o piramidal, con una distribución de la base en su porción anterior y el ápex hacia la porción posterior. Usualmente las paredes medial y lateral van a conformar un ángulo de 45 grados. Las medidas son las siguientes. Usualmente el diámetro de ancho es mucho mayor que el de altura, va a ser de 40 por 35. La longitud de la pared medial va a ser de 45 milímetros y la lateral va a ser de 1 centímetro menor. Entonces aquí van a ser la porción del techo y el reborde orbitario va a estar conformado principalmente por el hueso frontal. La pared medial que la observamos en esta imagen va a ser conformado principalmente en el reborde orbitario lateral, por el hueso maxilar con su proceso frontal, parte del hueso lacrimal y el hueso etmoidal, o también la llamada lámina papirácea. Esa va a ser la expresión lateral de las crestas bueno, las crestas no, el contenido de las celdas etmoideas, perdón, es la palabra que estaba buscando. Va a ser la porción, el borde lateral de esas celdas etmoideas. Y este va a ser el punto más frágil pues, de la pared medial como tal. Esta es ya la visión de la pared lateral. Entonces vamos a ver que está conformado por el hueso frontal en su porción más superior. Su porción inferior va a estar dado por el hueso cigomático y ya parte de lo que va a ser el piso va a ser el hueso maxilar. Un componente importante en la porción, sobre todo posterior, tanto de la pared medial como lateral, van a ser el hueso esfenoidal con su ala mayor y su ala menor. La ala menor, pero la ala mayor va a representar también una parte de la pared lateral. Y aquí ya observamos la fisura orbitaria inferior, que nos va a conectar con la fosa ptericopalatina y la fosa infratemporal y la fisura orbitaria superior. Este pues ya es un corte viendo desde frontal esos componentes óseos, como se observa acá, por las respectivas suturas. Este es un corte pues del piso de la órbita. Entonces, como va a estar aquí hay 2 reparos importantes que van a hacer una depresión a nivel de este borde anteromedial, donde va a estar la tróclea, que es el hueso que permite esa polea del músculo oblicuo superior para un movimiento de intorsión. Y a nivel de la fosa anterolateral, entonces va a ser donde se va a ubicar la glándula lacrimal. Entonces esto, como la mayor parte de la pared lateral de la órbita la vamos a retirar, este puede ser una de las estructuras que podamos encontrar. Bueno, y este va a ser una vista desde la fosa craneal anterior. Observamos gran parte de esto va a estar conformado pues en su porte posterior por el ala mayor del esfenoides. Este ya es una visión del piso. Aquí vemos con claridad la fisura orbitaria superior. La vemos que tiene una orientación oblicua hacia medial, pues nos va a conectar con la fosa ptericopalatina, y hacia lateral con la fosa infratemporal. Y aquí pues esto nos permite ver con claridad este punto que va a ser bien importante de reparo para hacer la craneotomía, la osteotomía del hueso, que va a ir dirigida hacia la fisura orbitaria inferior, conformado por el cigoma, por la maxila y por el hueso palatino.
Aquí en su porción pues más anteromedial va a ser la conexión con el canal lacrimal. Esta ya es una visión pues a grandes rasgos de lo que acabamos de ver. En este corte pues observamos aquí principalmente la fisura orbitaria superior y aquí el canal óptico. El canal óptico entonces va a ser, está ubicado superomedial a la fisura orbitaria superior, va a estar separado de esa fisura orbitaria superior por este pilar óptico, optic strut, que se origina del cuerpo del esfenoides y que se dirige hacia la clinoides. Bueno, en esta imagen pues ya es más para entrarnos en la visión externa de parte de donde hacemos la craneotomía terional, los componentes de la fosa temporal y fosa infratemporal. Bueno, y en cuanto a la fisura orbitaria superior, aquí la observamos en este corte coronal, acompañado de la fisura orbitaria inferior. Lo que digo, la gran importancia de tener claridad que hacia la fisura orbitaria inferior va dirigida la osteotomía. Y el punto de McCarthy o keyhole nos va a permitir observar esa grasa periorbitaria o esa periórbita que va a ser el tejido conectivo que, que permite el anclaje de la órbita a las paredes repito, la periórbita va a ser ese tejido conectivo que ancla el globo ocular a las paredes de la órbita. Entonces, este keyhole va a ser de gran importancia cuando se hace en sus respectivas mediciones, porque a veces nos vamos muy anterior o lateral y no caemos sino en la fosa craneal anterior únicamente o en la fosa craneal media o en la ala de los esfenoides, donde hay mucho hueso y tenemos que drilar mucho. Aquí también observamos esta imagen, la fisura orbital inferior va a tener una distribución como una coma en su porción más superior, es más estrecha. Está dividido en tres partes, una parte posteromedial, una porción media y una porción lateral. Aquí observamos que esta parte nos lleva a la fosa palatina y esta a la fosa infratemporal. Esto van a ser lo que encontramos en cada una de estas forámenes a nivel del canal óptico, entonces el nervio óptico y la arteria oftálmica, y la fisura orbital superior, la mayoría de los pares que inervan los músculos extraculares, el 3 4 y 6 y la rama B1 del nervio trigémino, acompañada por la vena superior oftálmica. Entonces, como lo dije previamente, entonces la fisura orbital inferior se va a dividir en estos tres segmentos, posterior medial, medial y anterolateral. Y aquí vamos a encontrar estas estructuras. El nervio infraorbitario, que produce un surco que sigue el piso de la órbita y posteriormente sale a través de su foramen 1 centímetro debajo del reborde orbitario. El nervio cigomático son ramos más para sensibilidad facial. El B2, distintos ramos de B2, arteria infraorbitaria y vena oftálmica inferior. Entonces, estas estructuras van a estar en una distribución más en esta porción media y posteromedial, eh, mientras que esta parte anterolateral va a estar libre. Entonces, vamos a tener más un tejido conectivo fibroso en esa parte anterolateral de la fisura. Y por tanto, esa va a ser la explicación o la razón por la cual la osteotomía dirigida hacia la fisura orbitaria inferior va a ser con seguridad y pues no vamos a lesionar este paquete.
Aquí pues en esta imagen observamos la mayoría de las suturas como tal. Esto es lo que les decía, el reparo de la fisura orbital inferior nos comunica con la fosa pterigopalatina, la fosa infratemporal o temporal. Aquí lo explica también esta imagen. Esta es la fosa pterigopalatina y la fisura orbital inferior. Hay hay un remanente a nivel de la fisura que puede ser, es un músculo muy rudimentario que se llama el músculo de Müller. Se puede encontrar más hacia la porción posterolateral, que realmente no tiene ninguna funcionalidad, pero es importante conocerlo. Bueno, ya saliendo de ese contenido orbitario, de esa anatomía ósea, entonces pasamos a hablar un poco del hueso cigomático, que lo observamos aquí en esta imagen con claridad, su totalidad. Él se conecta pues con el maxilar para conformar el piso de la órbita y se va a conectar con el arco cigomático, que como le digo es una extensión del hueso temporal, como se observa. Eh, entonces como vemos más adelante, hay sobre todo autores latinoamericanos que hacen este abordaje orbitocigomático en tres piezas, dejando este arco cigomático unido al músculo temporal y lo repliegan hacia abajo. Entonces, lo indicado es que hacer la osteotomía de este arco no se haga la sutura por el riesgo, a nivel de la sutura, por el riesgo de que haga diastasis. Entonces, debe ser un poco más posterior a a esa sutura. Esto es lo que dije previamente, entonces aquí ya tenemos un abordaje pues una incisión con exposición del músculo temporal. Ya hemos separado esa periórbita, o sea, ese paquete, ese tejido conectivo que nos rechaza el globo ocular con todo su contenido. Y por medio del disector identificamos esa porción anterolateral de la fisura orbitaria inferior y cómo ese traspasa ese disector hacia la fosa infratemporal y ahí nos permite hacer un reparo anatómico para hacer con claridad la osteotomía a ese nivel. Bueno, entonces este es el otro punto importante de reparo para hacer la craniotomía, el keyhole de McCarthy. Este es sacado del atlas de Aaron Gadol. Ellos hacen un estudio de dónde hacer ese keyhole. Entonces, alrededor de la estructura frontosfenoidal posterior a la estructura fronto-cigomática. Y aquí observamos, cuando usted se va muy hacia arriba, casi llegando a la estructura coronal, pues va a caer en parte pues, de la fosa craneal anterior. Cuando lo hace sobre el hueso esfenoidal, puede caer pues en una zona compacta del hueso, o cuando lo hace muy posterior, entonces a la fosa craneal media. Usualmente la distancia que ellos dicen que es la ideal para hacer este keyhole, donde nos permita abrir tanto parte de la órbita, como se observa aquí, este remanente aquí, y que nos permita hacer acceso al lóbulo frontal, va a ser 7 milímetros, perdón, 7 milímetros encima de la estructura frontocigomática y 5 posterior, usualmente entonces entre este punto A incluso hacia el C. Entonces este keyhole es distinto al resto porque tal vez para una craniotomía terional usted puede utilizar este keyhole un poco más arriba sin tener que meterse hacia la órbita, pero en este sí es importante tener la oportunidad de caer hacia las dos
hacia los dos espacios. Bueno, en cuanto al contenido orbitario, entonces aquí vamos a tener una vista axial eh, del techo de la órbita, ya, pero del piso de la fosa craneal anterior, cubierto por la dura madre. Al retirarse la dura madre, entonces observamos el techo orbitario. Quitamos el techo orbitario y vamos a ver la periórbita. Entonces, esto es lo que tenemos que separar del periósteo en los rebordes del hueso, del hueso que conforma pues, la órbita como tal. Pues bueno, esta es la anatomía de los músculos extraoculares o inserción. Todos nacen de un tendón anular conjunto que va a ser la extensión de parte de la dura madre eh, hacia el globo ocular y se van a insertar en sus respectivas caras del globo ocular, el recto medial, su cara medial, el recto lateral, la cara lateral, el recto superior hacia arriba, el recto inferior hacia abajo. Aquí este es un dato pues, más anatómico de cómo la tróclea, ese hueso que permite hacer la polea, permite la polea pues, del músculo oblicuo superior para movimientos de intorsión y distorsión, como se ve acá, en claridad. Ya se retiramos el globo ocular, vemos ya de dónde nace ese tendón anular con su porción central también basada en el nervio óptico y la arteria oftálmica. Este es un corte mucho más profundo. Observamos cómo ese tendón anular se va haciendo más compacto. Aquí se observa con claridad. Bueno. Y bueno, este sería un corte, una visión desde arriba axial. Y lo traigo es para explicar la importancia de la periórbita de no traspasar este plano, porque ya cuando traspasamos este plano ya nos metemos dentro del globo ocular, dentro de su contenido, y vamos a encontrar pues todo este paquete vasculonervioso de gran importancia que debemos evitar. Como la osteotomía vamos a acceder a parte del techo y la pared lateral. Aquí lo que nos podemos encontrar con mayor facilidad va a ser la glándula lacrimal que está hacia su borde anterolateral y parte pues, de su inervación. Bueno, ya pasando, otro reparo anatómico va a ser el músculo temporal. Entonces, esta es la imagen más sencilla de estas dos. Pues observamos la gran masa muscular que trae el músculo temporal y su respectiva inserción a nivel de la línea temporal superior originada a nivel de la proceso coronoideo de la mandíbula. Y también, pues, como estamos hablando de la importancia del arco cigomático del músculo macetero en su parte superficial y en su parte profunda. La osteotomía usualmente se hace a nivel de este borde posterior de la mandíbula. Hay algunos autores que hacen la osteotomía como lo dije previamente, dejan el arco cigomático unido al macetero y lo reparan hacia inferior. Pero hay otros tipos de cirugías o tipo de abordajes por otros autores que hacen una sección, un corte único a nivel del arco. Pero entonces, al retirar la pieza, desinserta el músculo macetero. Entonces, esa sería una de las desventajas de hacer esa granulotomía en un solo colgado. Bueno, esto es acá de un artículo del doctor Olmefti donde informa las distintos
los distintos componentes del músculo temporal. Bueno. Entonces, en su porción, pero en esta imagen vamos a tener una vista de la cara medial del lóbulo, perdón, del músculo temporal, con su inserción respectiva a nivel de este proceso coronoideo de la mandíbula. Entonces, vamos a ver toda su inervación y toda su irrigación. Entonces, la parte más profunda va a estar irrigada por ramos de la arteria maxilar interna, por ramos que posteriormente se dividen en unas arterias temporal profunda anterior, media y posterior, y la inervación va a estar dada por el B3, y sus ramos. Aquí observamos un ramo bucal, y unos ramos temporal profundo anterior, medio y posterior, que van a inervar no solo el músculo temporal, sino también a nivel del macetero. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que cuando hacemos la desinserción del músculo debe ser muy, muy adherida al hueso, o sea, a retirar esta fascia que se observa acá, esta pequeña tejido conectivo, porque si nos superficializamos un poco, entonces esta inervación y esta irrigación se va a comprometer. Eso es la mayoría cuando ocurre la atrofia del músculo, va a ser secundario a este daño del paquete vascular nervioso. Bueno. Entonces, ¿para qué nos sirve este abordaje? ¿Qué podemos obtener con este abordaje? Entonces, aquí ya se hizo un ejemplo de una craneotomía. Aquí observamos entonces la periórbita. Aquí ya tenemos acceso a la fosa craneal anterior, como se observa aquí. Entonces, tenemos espacio para irnos por una vía subfrontal. Aquí tenemos espacios, podemos ver el polo del lóbulo temporal, y también a nivel subtemporal tenemos todo este espacio, es un espacio ganado posteriormente a la abertura de la dura. Entonces ya podemos ver ciertas estructuras que con el abordaje terional no observábamos, como principalmente la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, y parte de la arteria cerebelosa superior, y el seno cavernoso. Vamos con mayor detalle. Aquí observamos entonces parte de la porción del seno cavernoso, la bifurcación de la arteria carótida. Bueno, aquí ya hacen una disección del seno cavernoso, mostrando el nervio trígeno, pero bueno, eso no es lo importante de esta charla. Aquí observamos la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna con su bifurcación. Sería una ampliación. Entonces, este ya es un corte en vivo, lo que les acabo de decir. Permite hacer disección silviana, un abordaje, una visión subfrontal, una visión subtemporal. Y al hacer disección de silvio, pues nos va a permitir no solo drenar líquidos, sino también evitar la retracción, que es el objetivo de este abordaje. Bueno, disculpa esta imagen que es un poco borrosa, pero es bien importante, que realmente nos resume la visión que podemos obtener con el abordaje según la inclinación o la rotación o el tipo de posicionamiento que tengamos. Principalmente esa ventana de la fosa craneal posterior que podemos obtener, que va a ser la arteria basilar, como observamos aquí, la cisterna interpeduncular. Aquí no estaría, pero el tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo, podríamos ver con claridad al retirar la lámina terminal, la bifurcación de la arteria carótida interna de su posición supraclinoidea, principalmente. Y pues hablar pues también de parte
la región celar, paracelar y la porción superior del clivus. Sería un ejemplo para un abordaje órbito-cigomático de un cráneo faringioma con una extensión delante, pues, anterior al mesencéfalo, la estena interpeduncular, que podríamos utilizar este abordaje órbito-cigomático. Bueno, ya en cuanto a las indicaciones, este autor, este artículo fue realizado o publicado recientemente. Este autor hace el abordaje en una sola pieza, por decirlo así, que es una versión modificada, y plantea que las indicaciones que deben ser muy precisas para este abordaje es las lesiones orbitarias a nivel del tercio posterior de la órbita, y lesiones paracelares en línea media y paramediana, con extensión pues superior al tercer. Esa es la principal raciocinio que él hace sobre este abordaje. Pues no observamos que haya ninguna indicación hacia una patología vascular. Pienso que en cuanto a mi criterio, este abordaje es muy útil cuando hay lesiones intracraneales con extensión a la órbita, sobre todo, como dice ahí, al tercio posterior, y que pues podamos acceder también a parte de la cara superior y lateral de la órbita. Entonces, creo que el ejemplo de eso es el meningioma esfenorbitario, va a ser el ejemplo de esta cirugía. Este mismo artículo tiene una página donde permite hacer una visualización en 3D para los que estén interesados en revisar sobre el abordaje. Aquí vemos entonces cómo tenemos vista de la región celar, de la región superior del clivus, de la fosa craneal anterior, media. Esto es el resumen pues, de todo lo que hemos dicho. Al retirar esa unidad orbitocigomática vamos a poder tener una vista un poco más anteroposterior y por tanto visualizar mejor estructuras de la línea media, y nos permite ampliar la visión vertical. Entonces podemos ver más craneocaudalmente. Por eso sería un abordaje ideal, sobre todo para esas lesiones que nacen de la región celar y se van hacia arriba. Sería una buena indicación de este abordaje. Ya hay pues esta experiencia del doctor Campero, el cirujano argentino, nos evidencia pues ellos utilizan 3 piezas, el abordaje orbitocigomático con 3 piezas, y tiene una experiencia. Este es un artículo de aproximadamente 2 años, una totalidad de 31 pacientes, y vemos cómo lo utilizan para adenomas de hipófisis, aneurismas de circulación anterior, meningiomas del ala esfenoidal, craniofaringiomas, algunos nervios, pero algunos gliomas del nervio óptico, y el aneurisma, pues el tope de la basilar va a ser una de las. Este es un abordaje que nos permite acceder a esa porción superior del arteria basilar como tal. Y ya lesiones vasculares a nivel de la cisterna interpeduncular. Otra experiencia del doctor Férez en Brasil, en Sao Paulo, en su hospital. Ahí sí tienen una experiencia un poco más grande, 9 años, 49 casos. Aquí sí ya hay un poco más de lesiones vasculares. Principalmente fue la indicación mayor en el abordaje. Se indicaba más para el aneurisma del tope de la arteria basilar, seguido por el aneurisma de la arteria severosa superior, y para unas malformaciones ya arteriovenosas ubicadas muy anteriormente al mesencéfalo. Ya para patologías de base de cráneo van a ser mayormente meningiomas,
incluso petroxilivales, aquí lo nombra el doctor Férez, principalmente. Me llama la atención que ellos no utilizan este abordaje para adenomas ni craniofaringioma. Entonces, este va a ser el abordaje, como lo dije, para lesiones que están intracranealmente y se extienden hacia el ápice orbitario y porción superior y lateral de la órbita. Lesiones a nivel del región celular que se extiende superiormente, craniofaringioma, adenomas. Y aquí, perdón, está mal escrito, meningiomas, seguramente, meningiomas de la clinoides, lesión del seno cavernoso y a nivel del clivus y cisterna interpeduncular. Este sería un ejemplo de meningiomas fenudal. Y este sería un ejemplo de un meningioma a nivel del ala de esfenoides, como observamos. Compromiso a nivel intracraneal y posterior extensión a nivel sobre todo la pared lateral de la órbita. Ya patologías vasculares, aquí la imagen lo observa con claridad, nos permite quedar una ventana que va a permitir observar ver el tope de la basilar y la arteria cerebelosa superior y parte de la arteria cerebral posterior. También está indicada para aneurismas de circulación anterior, perdón, complejos y gigantes, pero ahorita vamos a ver que no es tan de todo cierto. Esta es la experiencia del doctor Spessler, que es el cirujano vascular ya retirado del barro, donde utiliza este abordaje para lo que ya dijimos previamente. Entonces, para aneurismas ubicados o lesiones vasculares, ni la arteria cerebral interna, su porción supraclinoidea, en la bifurcación, en la porción proximal de la arteria cerebral media anterior y en el ápice de la arteria basilar y también parte en porción proximal de la arteria cerebrosa superior. Para hacer las indicaciones. Esta sería una visión ya de un abordaje con exposición, apertura de Silvio, que permite el trabajo en esta zona. Y esta es una imagen muy buena de este artículo reciente que nos hace entender cómo al retirar esa parte, esa unidad orbitocigomática nos permite acceder a esta vista. Y vemos la bifurcación carotidia, segmento M1 con sus ramas perforantes, posterior la bifurcación y parte de la cerebral anterior. Si hacemos un poquito, cambiamos de posicionamiento, entonces vamos a tener la visualización de la arteria cerebral anterior. Pero cuando estamos muy anterior al nervio óptico, entonces esa ventaja que habíamos tenido al retirar ese componente óseo, pues se pierde, no podemos acceder a él. En cuanto, esta sería una visualización de un abordaje orbitocigomático atrás y donde podemos crear esa pequeña ventana para poder visualizar ese aneurisma de la arteria del tope de la basilar como tal. Este sería ya un ejemplo en un caso de un paciente que tiene dos lesiones. Aquí vemos la arteria cerebral interna. Posteriormente en su bifurcación al nivel de la arteria carótida anterior media, esta sería la comunicante posterior, aquí sería el segmento P1, y este pues sería parte de la arteria basilar. Entonces tendríamos dos lesiones vasculares en P2 y en la arteria basilar y posteriormente ya su clipaje a través de este abordaje.